Continuamos hoy nuestra serie expositiva del libro de Éxodo bajo el lema Dios soberano, redentor y juez. Este es nuestro sermón número 143 de esta serie. El título de este sermón es Acuérdate del pacto. Y vamos a estar estudiando en esta mañana Éxodo 32, versículos 7 al 14. Éxodo 32, versículos 7 al 14. Leemos la palabra del Señor. Dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificio, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Vamos a leer hasta ahí. Hemos estado avanzando por este estudio del Éxodo, hemos visto toda la historia del Éxodo, la salida de los hijos de Israel de Egipto y el paso que hacen hasta el monte Sinaí. En el monte Sinaí vimos la ley de Dios, vimos las órdenes de Dios con respecto al tabernáculo. Y vimos cómo Dios llama a Moisés y está hablando con él allí en el monte. Y mientras que él estaba hablando con Dios en el monte, recibiendo esa ley, recibiendo las instrucciones para la elaboración del tabernáculo, pues el pueblo que le esperaba se entregó a la idolatría. Eso lo vimos hace 8 días. Hablamos del becerro de oro que ellos hicieron. En los versículos que vamos a estudiar hoy, el texto continúa mostrándonos el diálogo entre Moisés y Dios antes de descender del Sinaí. Antes de bajar Moisés del monte, él tiene un diálogo con Dios. Dios le dice: el pueblo está pecando, está haciendo esto, y ellos tienen un diálogo. Dios le cuenta a Moisés lo que estaba pasando con los hijos de Israel en el campamento y cómo se habían apartado del camino que Dios les había mandado, de las leyes de Dios. Y en este diálogo que vamos a estar estudiando hoy, hay 3 cosas importantes que debemos considerar respecto al carácter de Dios y a la oración de Moisés, y que van a ser los 3 puntos en los que he dividido este sermón el día de hoy. Entonces vamos a estar atentos a cada uno de estos puntos y vamos a ver ese desarrollo de esta historia que nos narra el Señor aquí en estos versículos. El primer punto de nuestra enseñanza de hoy se titula Una intención justa. Una intención justa. Y vamos a leer el versículo 9 y 10. Dice la palabra: Dijo más Jehová a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces, después de comunicar a Moisés el pecado que estaba cometiendo el pueblo, que lo acabamos de leer, ¿cierto? Después de que Dios les dice: mira, el pueblo está haciendo esto, lo primero que vemos es una expresión de justicia de parte de Dios. Dios expresa con sus palabras a Moisés lo que los hijos de Israel merecían justamente por su pecado. Recordemos que hace 8 días veíamos el pecado de Israel allí al pie del monte. Recordemos que ellos se entregaron a la idolatría y a un carnaval idólatra que ellos practicaban en honor a los dioses de la fertilidad. Se entregaron a la fornicación, a las orgías en medio de esa celebración. Y vemos que el Señor en 3 frases habla acerca de ese juicio que merecía Israel, ¿no? Habla acerca de lo que ellos han hecho y del juicio que merecían. Y la primera frase que vemos hay 3 frases dentro de este punto que dice Dios. La primera frase revela la verdad acerca del corazón del pueblo. Dios dice la verdad acerca del corazón del pueblo. Dice el texto: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Es lo primero que dice Dios aquí en este versículo. Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. ¿Y por qué lo dice Dios de esa manera? Pues porque no era la primera vez que los hijos de Israel habían actuado contra lo que Dios había establecido. Recordemos
que nosotros hemos estado examinando toda la historia del Éxodo. Como dice el texto que acabamos de leer, Dios ya había visto la dureza de corazón de este pueblo. Leemos en Éxodo 15:23 que dice: y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, y por eso le pusieron el nombre Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y aquí vemos la reacción, la actitud de este pueblo cada vez que tiene una situación, ¿no? Una situación difícil, una necesidad. Ellos no eran personas mansas y humildes que dijeran, bueno, necesitamos agua, ¿qué hacemos? No, ellos llegaban de una vez a murmurar, a hablar mal, a reclamar y a exigir. Más adelante, en Éxodo 16, 2 y 3, cuando les faltó comida, dice ese texto, Éxodo 16, 2 y 3, dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Miren cómo otra vez ellos reclaman, ellos hablan palabras necias, desafiantes, hablan de su deseo de Egipto, ¿cierto? Y de nuevo en Éxodo 17, 3 y 4 leemos que dice: así que el pueblo tuvo sed allí sed, y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Como vemos, las quejas de ellos manifestaban su incredulidad, manifestaban su rebeldía. En vez de estar agradecidos por la liberación que Dios había hecho de en medio de Egipto, de sus vidas, porque recordemos que ellos no estaban como estaban diciendo ahí, tranquilos, comiendo sabroso en Egipto, sino que estaban siendo oprimidos. Recordemos que el clamor de ellos llegó delante de Jehová, dice la Biblia. Ellos estaban siendo oprimidos en Egipto. Entonces, lo que vemos aquí es que este pueblo era desagradecido. En vez de agradecer por la liberación, este pueblo una y otra vez manifestó su deseo de volver a Egipto, manifestó su anhelo de Egipto, esa tierra idólatra apartada de la ley de Dios. Ellos lo único que pensaban era en su comodidad y no en la situación real en que estaban en Egipto, porque en Egipto no solo estaban oprimidos, estaban prácticamente en una tierra pagana, al servicio de un rey pagano, ¿cierto? Pero a ellos no les importaba esto con tal de tener sus cosas, ¿no? La segunda frase habla del juicio que justamente merecían los hijos de Israel por sus acciones rebeldes y contumaces contra Dios, contra su ley y contra el pacto, ¿no? Dice el texto, dice: ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, ¿cierto? Entonces miren lo que Dios está diciendo. Primero dice: este pueblo es de dura servir. Pero lo segundo que dice es: ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y recordemos que Dios es el juez, ¿no? Estas palabras son muy apropiadas para Dios, porque Dios es el juez. La ira de Dios nos habla de la justicia de Dios, no nos habla de una emoción. Y eso es importante, porque el texto dice: se encienda mi ira en él, ¿no? Entonces podemos pensar que se trata de una emoción circunstancial de parte de Dios, pero no es así. Cuando la Biblia nos habla de la ira de Dios, nos está hablando de su justicia, ¿no? La ira de Dios no es un defecto de su carácter, ¿cierto? No es como cuando a los hombres se les salta el mal genio, ¿cierto? Como dicen por ahí, y terminan haciendo cosas necias. No, la ira de Dios nos habla de su justicia. La ira de Dios no es un defecto, sino más bien un atributo de Dios. Y es tan importante, mis hermanos, como la bondad, es tan importante como la misericordia, como la sabiduría de Dios. Es importante dentro del carácter de Dios. Dios es el juez y no puede ser indiferente al pecado. Imagínense que Dios fuera indiferente al pecado, no sería el juez, ¿cierto? No sería Dios si no se enojara contra la injusticia del pecado y también contra el pecador, porque hoy en día se dice que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador, pero eso es mentira. Dios aborrece el pecador y al pecado, ¿cierto? Dios aborrece al pecado y al pecador. Dicen que Dios
ama al pecador, pero aborrece su pecado. No, la realidad es que Dios aborrece al pecado y al pecador. Porque ¿quién comete el pecado? El pecador. Cuando hablamos de la ira de Dios, estamos hablando de la naturaleza justa de Dios. Esa naturaleza que hace que haya juicio. Esa naturaleza que demanda castigo. Y por eso existe el infierno, mis hermanos. No por causa de Satanás. No, el infierno no es la casa del diablo, no. El infierno existe a causa de que Dios es justo, ¿cierto? De que hay una justicia de Dios. Y es lo que estamos viendo aquí. Dios, el juez justo, está hablando, está expresando lo que este pueblo merecía. ¿Qué merecía este pueblo? Pues el castigo, ¿cierto? El juicio. Este episodio de abierta rebelión por parte de los hijos de Israel no puede quedar simplemente así. Dios manifiesta a Moisés lo que los hijos de Israel merecen por su pecado, que es ser consumidos por la ira de Dios. Y así dice Dios, déjame que los consuma, que los destruya, ¿cierto? Recordemos la ira de Dios en Sodoma y Gomorra. Literalmente, como dice aquí el texto, Dios descendió con fuego, con ira, y los consumió. Y Dios dijo del pueblo de Israel, ellos merecen ser consumidos, como Sodoma y Gomorra. La tercera expresión o frase que utiliza Dios allí manifiesta una solución justa para esa situación. ¿Cuál era la solución? Dios destruía a Israel. Y si lo destruía, ¿cómo cumpliría la promesa del pacto? ¿Cierto? Entonces Dios da la solución a esa situación, dice el texto. Y de ti yo haré una nación grande. Es decir, de Moisés, dijo, déjame que destruya esta nación y yo haré de ti, de Moisés, ¿cierto? Yo haré de ti una nación grande. Yo cumpliré en ti la promesa, es lo que está diciendo Dios. Dios dice que en reemplazo del pueblo de los hijos de Israel contumaces y rebeldes, Él puede levantar un pueblo de la descendencia de Moisés. Ahora, ¿qué pasaría si Dios hubiese hecho como dice el texto, como dice aquí? ¿Qué pasaría si Dios hubiese destruido a los hijos de Israel y hubiese levantado una descendencia de Moisés? La pregunta es, ¿se cumpliría el pacto? ¿Se cumpliría el pacto que Dios había hecho con Abraham? Pues claro que sí. Porque recordemos, mis hermanos, que Moisés era parte de la descendencia de Abraham. Es decir, si Dios hubiera destruido el pueblo y hubiese levantado un pueblo de Moisés, pues aún así se cumpliría la promesa. Así que estas tres frases que dice Dios aquí, las está expresando a Moisés en justicia, ¿cierto? Dios estaba expresando a Moisés la intención válida, basada en la justicia. El pueblo es de dura cerviz, dijo Dios, merecen ser consumidos por la ira, y finalmente yo puedo levantar una nación de ti, de Moisés, le estaba diciendo. Esas expresiones de Dios son una intención legítima de Dios, como juez, como soberano. Y esto es importante, mis hermanos, porque nos habla de lo que merecen nuestros pecados, ¿no? ¿Qué merecen nuestros pecados realmente, nosotros como creyentes? ¿Qué merecen nuestros pecados? La ira de Dios. El hecho de que como creyentes no vayamos a perecer porque Dios nos ha salvado eternamente, no quita la gravedad de nuestros pecados, ni tampoco la realidad del juicio que merecen esos pecados. Es decir, ahora, de creyentes, nuestra desobediencia abierta a la ley de Dios, nuestro pecaminoso proceder, merece el juicio de Dios. Nosotros, por nuestro pecado, merecemos el juicio de Dios. Y eso no cambia. El hecho de que nosotros seamos creyentes no lo cambia. Merecemos el juicio de Dios por nuestros pecados. El hecho de que seamos cristianos no quita esa realidad. Como creyentes, tenemos que reconocer que nuestros pecados merecen juicio. El hecho de que como creyentes no tengamos una condenación eterna no es señal de que nuestros pecados no sean graves, ¿cierto? Sino que es muestra de que alguien pagó por ello.
El hecho de que como creyentes no tengamos condenación, lo que muestra es que alguien pagó por esos pecados que son graves, que tienen unas consecuencias graves, ¿cierto? Que tienen implicaciones contra la santidad y la justicia de Dios. No debemos menospreciar el pecado en ese sentido. No debemos pensar que nuestros pecados como creyentes son pequeños porque al fin y al cabo somos creyentes. Como que no pasa nada. No, la Biblia nos dice que sí, que son graves, que merecen el juicio de Dios y que alguien tuvo que pagar por ellos. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Nuestros pecados son tan graves, mis hermanos, que fueron pagados con la muerte de nuestro Redentor. Por eso estamos llamados a aborrecerlo, porque estos le costaron la vida a nuestro Salvador. No podemos nosotros vivir en este mundo pensando que al fin y al cabo vamos a ir al cielo, como aquellos que dicen salvos siempre salvos y viven como el mundo. No. El texto que acabamos de leer dice para que vivamos para la justicia. Cristo vino, murió por nuestros pecados para que nosotros vivamos para la justicia. Estamos llamados a aborrecer el pecado y a vivir para el Señor. Estamos llamados a aborrecer el pecado que le costó la vida a nuestro Salvador y a vivir para su gloria. Entonces, en este primer punto, vimos que Dios expresó a Moisés la intención válida de juicio basada en su justicia. Dios expresó lo que merecían los pecados de Israel. La pregunta es, ¿qué respondió Moisés? Recordemos que estamos en un diálogo entre Dios soberano y Moisés, que es el siervo del Señor. ¿Qué responde Moisés al respecto cuando escucha a Dios decir, déjame que se encienda mi ira y los consuma? Y ahí es donde viene nuestro segundo punto. Segundo punto de nuestra enseñanza el día de hoy es una apelación a la gracia. Así se titula, una apelación a la gracia. Y leemos en Éxodo 32:11, y vamos a leer hasta el 13, miren lo que sigue diciendo. Dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham y de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces miren lo que hace Moisés. Moisés como líder de Israel había sido difamado. ¿Ustedes recuerdan todo lo que hemos visto acerca del Éxodo? Moisés había sido difamado por los hijos de Israel. Moisés había sido ultrajado. Incluso en algunas ocasiones hablaron de apedrearle, ¿cierto? De hacerle daño a él y a Aarón. Se rebelaron muchas veces contra ellos. Quisieron correrles la butaca, ¿cierto? Quitarlos del cargo. Hicieron muchas cosas contra Moisés, el pueblo de Israel. La pregunta es, ¿cómo en medio de este momento difícil, cuando Israel merece el juicio, cómo responde Moisés ante Dios? Y es interesante, ¿no? Porque vemos que lo que hace Moisés es ponerse al frente y decir, no los consumas. Y eso es precioso. Eso es hermoso. Sí, Moisés tuvo momentos en los que su disgusto fue fuerte, en los que incluso llegó a pecar tanto que Dios dice que no le dejó ver la tierra prometida porque él golpeó la roca, ¿recuerdan? Pero en medio de todo eso, cuando Dios dice voy a destruir a este pueblo, sale Moisés allí y dice no, no lo destruya. Y eso es hermoso. Vemos allí el corazón de pastor en Moisés, que aún en medio de la circunstancia más tremenda, y a pesar de que Israel se lo había ganado y que muchas veces lo había maltratado y todas estas cosas que nosotros leemos en Éxodo, él se para y dice, yo estoy por ellos, no los destruyas.
Y esa es la realidad. Nosotros los pastores muchas veces somos difamados, traicionados, abandonados, pero tenemos una labor, Dios nos ha llamado a una labor y estamos ahí de frente. Ese es nuestro llamado. Pero miren lo que hace Moisés en este punto que hemos estado leyendo. El título de este segundo punto que estamos tratando es una apelación a la gracia, precisamente porque en el terreno judicial hay un recurso que se llama la apelación y es un medio por el cual se trata de impugnar una decisión judicial, ¿cierto? Se trata de que sea enmendada o rectificada una decisión judicial conforme, obviamente, a la justicia, ¿no? Entonces, cuando un juez ha determinado algo, hay un recurso por el cual se le puede llamar o se le puede invitar a que mire bien las circunstancias y que rectifique el fallo. Y es algo así lo que pasa aquí con Moisés, ¿no? Porque Dios no había decretado ya la sentencia, solamente él había expresado lo que merecía el pueblo de Israel por su pecado. Pero Moisés se para frente a él y apela. ¿A qué apela? Con sus palabras Moisés intentó hacer que Dios desistiera de la intención de acabar con el pueblo, de consumirlo en su ira, ¿no? Moisés sabía que el pueblo era de dura cerviz, y eso es importante. Miremos la intercesión de Moisés. Moisés sabía que el pueblo era de dura cerviz. Sabía que Dios es el juez justo. Sabía que justamente ese pueblo merecía la ira de Dios. Pero también sabía que el pacto del cual hemos estado hablando a través de todo nuestro estudio de Éxodo, no dependía de la obediencia del pueblo, sino de la gracia de Dios, manifestada en la promesa pactual a los patriarcas. Y es por eso que lo que hace Moisés es apelar a esa situación, apelar al pacto de gracia. En Deuteronomio 9:3 leemos que dice el texto, quiero que leamos desde el versículo 3 hasta el 7. Dice el texto: entiende pues hoy. Está hablando Moisés al final ya de sus días, cuando él lo que hace es volver a recordar al pueblo la ley. Vienen estos versículos que dice: entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. No pienses en tu corazón, miren lo que dice Moisés, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arrojará de delante de ti. Miren lo que Dios les dice a través de Moisés, dice: no piensan que es por su justicia que yo le estoy dando esta tierra, sino porque este pueblo que vivía acá era muy impío, era pecador y había hecho mucha impiedad. Luego en el 5 dice: no por tu justicia. Ojo, Moisés sabía que el pueblo no se había merecido esto. Dice: no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entrarás a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de esas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Miren, Moisés sabía que no era por la justicia de ellos, y en cambio sabía que era por la promesa del pacto que había hecho Dios con los patriarcas. Luego el 6 dice: por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Moisés sabía que el pueblo era un pueblo de dura cerviz. Dice: acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto, hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Entonces, esta era una verdad que todos sabían, incluyendo Moisés, ¿cierto? El pueblo era un pueblo de dura cerviz, pero también Moisés sabía que el pacto estaba basado en la gracia del Señor. Por eso la oración de Moisés no es un intento por justificar las acciones del pueblo. Ustedes se dan cuenta que Moisés no nombra al pueblo tratando de encontrar como misericordia de Dios para la situación del pueblo. No, examinemos bien la oración y nos damos cuenta que la oración no se centra en los hijos de Israel, sino en el pacto de gracia y en el carácter de Dios.
Y eso es importante para nosotros, para nuestra comprensión de Dios y de la oración. Moisés también contesta en este diálogo que estamos examinando, Moisés también contesta en tres enunciados. Tres enunciados. Recordemos que Dios le habló en tres frases, le habló de la situación del pueblo y de lo que merecían sus pecados. Ahora Moisés contesta en tres enunciados también. ¿Cuáles son esos tres enunciados y qué nos dice Moisés en ellos? En el primero, Moisés apela al propósito eterno de Dios. Dice Éxodo 32:11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Miren esa primera frase que vemos allí, esa primera enunciado que expresa Moisés. Cuando Dios llamó a Moisés a la hora, le había manifestado su propósito eterno, ¿cierto? Le había manifestado su plan. Recordemos que Dios tiene un decreto eterno, ¿cierto? Recordemos que el plan de Dios no varía, no cambia. Dios no lo cambia así nomás, ¿cierto? Dios le había expresado a Moisés ese propósito de sacar a los hijos de Israel de Egipto y llevarlos a la tierra de Canaán. Es decir, el propósito no era solo sacarlos, era llevarlos a la tierra de Canaán. Y eso lo sabía Moisés. Éxodo 3, 7 y 8, nosotros leemos que dice, esto es cuando Dios le habla a Moisés en la zarza, dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Entonces Moisés sabía el destino. Moisés había sido no solo testigo, sino que había participado de primera mano de la parte en que dice, los sacaré de Egipto, ¿no? Había sido el hombre a través del cual el Señor los había sacado de esa tierra de esclavitud. La pregunta que hace Moisés es, ¿cómo iba Dios a consumir ese pueblo en medio del desierto? Si Dios tiene un plan en el cual hay que sacar a los hijos de Israel de aquí y llevarlos hasta Canaán, pues ¿cómo es que Dios va a terminar o va a dejar a medias lo que Él ha decretado, lo que Él ha determinado? Entonces miren cómo Moisés se basa primeramente en el decreto de Dios, ¿cierto? Se basa primeramente en el plan de Dios, en lo que Dios había dicho, ¿cierto? Y eso es muy importante. Miren, aquí estamos aprendiendo de la oración. Está basada en el decreto de Dios, está basada en el plan divino del Señor, y por eso tiene este efecto, porque Moisés no está basando su oración en situaciones circunstanciales, en hechos que pasan, que son pasajeros, o en sentimientos y emociones, sino que la está basando en el decreto de Dios, en lo que Dios había determinado. La segunda frase, el segundo enunciado que vemos que Moisés está respondiéndole a Dios acerca de su propuesta de consumirlos y de levantar una nación de él, ese segundo enunciado, en ese segundo enunciado Moisés apela al honor de Dios. Entonces en el primero apeló al decreto de Dios, al plan de Dios. En el segundo apela al honor de Dios. Dice Éxodo 32:12, la parte A, dice, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Recordemos que, como ya vimos, Dios se dio a conocer a los egipcios también a través del Éxodo. Cuando Dios hizo esas maravillas y todo eso, se reveló a su pueblo, obviamente, primeramente, pero también se dio a conocer a los egipcios como el único Dios. Recordemos que los juicios de las 10 plagas fueron juicios contra la idolatría de Egipto, ¿cierto? Y él se dio a conocer a los egipcios en medio de ese éxodo. Dice Éxodo 7, 4 y 5. Dice, y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel
de en medio de ellos. Lo que vemos en este texto es que Moisés está diciendo, ¿qué van a decir los egipcios? Está defendiendo la gloria de Dios. Y el texto dice, en la parte B, dice, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Le dice Moisés a Dios. Vuélvete del ardor de tu ira. ¿Qué van a hacer los egipcios? Más bien, vuélvete del ardor de tu ira. Y en el tercer enunciado, Moisés apela a la fidelidad de Dios en relación al juramento del pacto de gracia. A la fidelidad de Dios en relación al juramento del pacto de gracia. Miren lo que dice el versículo 13. Dice, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda la tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces, en su oración, Moisés recuerda a Dios que había entrado en pacto con los patriarcas. Le recuerda que había entrado en un pacto de gracia con los patriarcas y que ese pacto lo había ratificado con un juramento. Recordemos que en Génesis 12, del 1 al 3, la promesa de Dios a Abraham dice así. En Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios había prometido esto a Abraham y más adelante en Génesis 15, 18 al 21, dice, aquí Dios le está prometiendo a Abraham que va a tener un hijo y le dicen dentro de ese texto, dice, en Génesis 15, 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Miren, le está delimitando un territorio. Dice, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Este juramento de gracia no podía cambiar ahora por causa de los pecados de los hijos de Israel. Este era el juramento que Dios había hecho basado en su gracia a los patriarcas. Recordemos que Dios no le dio a los patriarcas este juramento o no entró en ese pacto con ellos, en esa relación de pacto con ellos, porque ellos lo merecían. Recordemos que Abraham era un fabricante de ídolos. Cuando Dios le llama, él no era precisamente un hombre de Dios, pero Dios le llama, lo saca de su tierra y lo hace un amigo de Dios, dice la Biblia. Moisés reconoce que el castigo es justo. Moisés reconoce, dice, sí, el castigo es justo. Mire, Moisés no está aquí tratando de justificar al pueblo. Moisés reconoce que el castigo es justo, pero apela a la gracia del pacto, del Dios del pacto. Apela a la gracia de ese Dios del pacto. Y en eso aprendemos del carácter de Dios, pero también aprendemos acerca de la oración, ¿no? De cómo oramos nosotros. Muchas veces basamos nuestras oraciones en circunstancias, como si quisiéramos que el corazón de Dios se sintiera triste, se enterneciera por la situación y nos contestara, ¿cierto? Pero Dios no es así. Se nos olvida muchas veces que Dios actúa en derecho, que Dios actúa en justicia. Pero Moisés no lo olvidó. Moisés no estaba allí lamentándose y diciendo palabras sentimentales para que Dios, en medio de tanta poesía, se enterneciera y terminara perdonando a Israel. No, Moisés se paró en la justicia. Moisés se paró en el decreto. Y eso es muy importante, mis hermanos. Muchas veces nosotros queremos basar nuestras oraciones en circunstancias como si quisiéramos que el corazón de Dios se enterneciera por la situación, pero olvidamos que Dios actúa en justicia.
debemos aprender de Moisés, de la oración que él hizo, que primeramente fue sincero delante de Dios. Miren que él no trató de justificar el pecado de los hijos de Israel. Muchas veces nosotros en nuestra oración lo primero que tratamos es de justificar nuestras acciones, de justificar nuestras acciones rebeldes. Decimos, Señor, tú sabes que por este asunto, que por aquel asunto, pero no debemos tratar de impresionar a Dios. No debemos tratar de impresionarle o de quedar bien con Él con nuestras oraciones. Dios no solo conoce nuestra oración, Él conoce las circunstancias que rodean esa oración y conoce incluso las intenciones de nuestro corazón. O sea, intentar engañar a Dios es ridículo, ¿cierto? Intentar engañar a Dios es vergonzoso. No podemos engañar a Dios. Cuando nos acercamos a Él en oración debemos ser sinceros. Debemos venir con un corazón sincero, expresando como Moisés la realidad. Lo segundo que podemos ver en la oración de Moisés es que su oración estaba basada en el pacto de gracia. Y si nosotros vemos la mayoría de las oraciones de intercesión del Antiguo Testamento, estaban basadas en el pacto de gracia. Ustedes recuerden los profetas cómo oraban. Cuando oraban dice, acuérdate de lo que dijiste a Abraham, a Isaac y a Jacob. Generalmente esa era la intercesión. Estaban basados en el pacto de gracia. ¿Y por qué estaban basados en el pacto de gracia? Porque es por la relación pactual que tenemos comunión con Dios. Es por esa relación pactual que podemos tener una comunión con Dios. Y es por la gracia de Dios en Cristo que somos admitidos delante de su presencia. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Oramos en el nombre de Jesús no porque sea una clave poderosa para que la oración se cumpla o Dios escuche nuestra oración, sino porque es por medio de Él que nosotros nos podemos acercar al Padre. Entonces, eso es importante. La oración de Moisés está basada en el pacto de gracia. Y lo tercero que vemos es que su oración procuraba la gloria de Dios. Miren, Moisés oró procurando la gloria de Dios. ¿Recuerdan que él dijo, qué van a decir los egipcios? ¿Cuántas veces nosotros oramos preocupados únicamente por nuestras necesidades, por nuestras realidades, por nuestras circunstancias y no tenemos en cuenta la gloria de Dios? La pregunta es, con lo que estamos pidiendo, con lo que estamos orando, ¿el nombre de Dios es glorificado? Con lo que estamos procurando, ¿el nombre de Dios es glorificado? Porque a veces oramos a Dios pidiendo cosas que son contrarias a su voluntad y que no van a traer gloria a su nombre. Pero la pregunta es, cuando oramos, cuando pedimos, ¿eso que pedimos va a ser para la gloria de Dios? Y eso debemos tenerlo en cuenta. Esas tres cosas son importantes en cuanto al carácter de Dios y en cuanto a nuestras oraciones. Cuando oramos a Dios debemos hacerlo correctamente. Y finalmente podemos ver el tercer punto de nuestra enseñanza de hoy, que se titula una condescendencia divina. Una condescendencia divina. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿No? En el primer punto vimos que Dios estaba expresando algo en justicia. Dios estaba expresando lo que merecían los pecados de Israel en justicia. Merecían la condenación, merecían el juicio de Dios, merecían que ellos fueran consumidos como fue Sodoma y Gomorra. En el segundo punto hablamos de la intercesión que hace Moisés en este diálogo que estamos estudiando entre Dios y Moisés. Vemos cómo la oración intercesora de Moisés estaba basada en el decreto de Dios, en el pacto de gracia y en la gloria de Dios. Y en este tercer punto la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué dice el texto que pasó en ese momento en el diálogo? ¿Cómo quedó ese diálogo? ¿Dios qué decide o qué hace? ¿Destruye al pueblo? ¿Qué pasó? El versículo 14 nos dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Mire, esa frase es muy hermosa porque dice, entonces Jehová se arrepintió. Entonces, en este tercer punto vemos la reacción de Dios ante la intercesión de Moisés. Lo que resulta para muchos un dilema es por qué el texto dice que Dios se arrepintió, ¿cierto? Muchos leen esto y se preguntan, bueno, la Biblia luego no dice que Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta, ¿cierto? ¿Qué quiere decir la expresión que vemos aquí en el libro de Éxodo acerca de que Dios se arrepintió? Entonces
Entonces recordemos que cuando la Biblia habla de arrepentimiento del Señor, está usando un antropomorfismo. Nosotros ya hemos visto esto en algunos pasajes del Éxodo. ¿Qué es un antropomorfismo? Es una expresión metafórica donde los atributos humanos se le confieren a Dios. En las Escrituras se usa esta figura precisamente para que podamos entender de una manera más completa el obrar de Dios, ¿sí? Para que nosotros como hombres podamos entender lo que Dios hizo, pues la Biblia usa antropomorfismo. Por eso en diferentes textos se atribuyen a Dios cualidades humanas, ya sean corporales o de personalidad. Entonces nosotros hemos visto algunas de esas situaciones en la Biblia. A través de los relatos históricos de la Biblia, pues Dios aparece representado como un ser dotado de características físicas, emocionales y humanas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vemos nosotros esta frase? ¿Cómo vemos nosotros esta expresión que nos está presentando el Éxodo? Pues como nos hemos podido dar cuenta, Éxodo es uno de los libros que más antropomorfismos usa, ¿cierto? A través de todo el estudio del libro de Éxodo hemos visto muchos antropomorfismos, hemos visto el texto hablando de muchas palabras que expresan atributos humanos, dándoselas a Dios para que nosotros entendamos el texto. En muchos pasajes de las Escrituras podemos encontrar distintas clases de antropomorfismos. Se habla, por ejemplo, del brazo de Dios. Recordemos que ya hemos hablado acerca del brazo de Dios, ¿cierto? También hemos leído acerca de la mano poderosa de Dios. Hace poco hablábamos acerca de Dios escribiendo las tablas con su propio dedo, ¿cierto? Recordemos que Dios es espíritu. Y la Biblia también atribuye situaciones como que Dios le pesó en su corazón, ¿cierto? Entonces, todas estas cosas son expresiones que atribuyen cualidades humanas, físicas a Dios, solamente para que entendamos, físicas o personales a Dios, como para que nosotros entendamos, ¿no? Que son típicas de los seres humanos y que se usan en Dios solamente para que nosotros entendamos qué fue lo que Dios hizo, ¿no? Entonces la expresión Jehová se arrepintió debe entenderse como tal, ¿no? Como una expresión a la manera de los hombres. Dios actuó como los hombres cuando se arrepintió, ¿sí? Dios actuó como los hombres cuando ya no va a hacer una cosa sino la otra, ¿cierto? Entonces Dios actuó como los hombres cuando se arrepienten y cambian de opinión. Ahora, nosotros sabemos que Dios no se arrepiente ni cambia de opinión. El texto que estamos estudiando expresa que Dios dijo a Moisés lo que merecían los pecados de los hijos de Israel. Recordemos que Él no decretó, simplemente Él expresó a Moisés lo que merecían los pecados de los hijos de Israel. Finalmente, después de escuchar la intercesión de Moisés, basada en el pacto de gracia, pues Dios decide no desatar su ira sobre los hijos de Israel, ¿cierto? Entonces Dios simplemente manifestó lo que el pecado de ellos merecía, ¿cierto? Moisés intercede y le recuerda el pacto de gracia y él determina, ahora sí, ¿cierto? Determina no consumirlos en su ira como había manifestado que merecían el juicio. Entonces miren cómo el texto usa una palabra para expresar la decisión de Dios de no castigar con destrucción total a la nación de Israel. ¿Cómo la expresa? Diciendo, y se arrepintió Jehová. Es un antropomorfismo, es atribuirle a Dios atributos humanos o características humanas, ¿cierto? Y así como se dice que una persona se arrepintió cuando cambia de opinión, así se dice que Dios en este punto, que había dicho lo que merecían los pecados de los hijos de Israel, ahora dice, yo no voy a actuar de esa manera y no los voy a eliminar de la faz de la tierra como merece, ¿cierto? Ahora, es importante porque no estamos diciendo que Dios se arrepiente, no estamos diciendo que realmente Dios se arrepienta porque sería obviamente una contradicción, sino que estamos diciendo que Dios determina en justicia, en derecho, después de haber escuchado la
la oración, intercesión de Moisés, pues determina no eliminar a su pueblo. Entonces, primero Dios manifiesta lo que merecían los pecados de Israel. Segundo, Moisés intercede conforme al pacto de gracia. Y tercero, Dios decide no exterminar a Israel, como había manifestado al principio. Entonces, algunos podrían decir, ¿por qué Dios no hizo justicia con Israel como merecían sus pecados? ¿Cierto? Porque Dios manifestó al principio lo que merecían los pecados de Israel, ¿cierto? Dios determinó dentro de lo que habló al principio que había una justicia que merecían los juicios, los pecados de Israel. Dios dijo, déjame que los consuma. Esa era la solución a todo esto. Los hijos de Israel habían pecado, habían hecho lo malo delante de Dios, se habían vuelto a la idolatría allí, al pie del monte Sinaí, delante del monte donde habían recibido la ley. Lo que en justicia quedaba bien era ser consumidos por la ira de Dios. ¿Por qué? Preguntarían algunos, ¿por qué Dios no hizo justicia con ellos? La respuesta es precisamente aquello que Moisés recalcó en su oración, el pacto de gracia. Entonces vamos a ver, porque si nosotros decimos que Dios debía consumirlos en justicia, la pregunta es ¿por qué no los consumió? ¿Por qué no los acabó? ¿Por qué no los destruyó como a Sodoma y Gomorra? La respuesta es el pacto de gracia. Por eso Moisés intercede con el pacto de gracia. Como ya hemos visto, el pacto no le llegó por mérito a Israel. No le llegó por mérito a Abraham, ¿recuerdan? Porque a Abraham no le llegó por mérito, sino que era una gracia de Dios, y no le llegó por mérito a Israel, sino que es una condescendencia de Dios, es un pacto de gracia. Nosotros acabamos de ver cómo Moisés en Deuteronomio dice que no por ser ellos un pueblo justo, Dios les iba a introducir a la tierra. Es decir, el pacto de gracia no estaba basado en la justicia de los hombres, sino en la gracia de Dios. Abraham y su descendencia no fueron la familia ejemplar que merecían estar en pacto con Dios. Ellos fueron elegidos soberanamente y por gracia. Es cierto que ellos no entendían, los hijos de Israel no entendían el evangelio como nosotros. Es cierto que ellos no podían entender el pacto como hoy en día lo entendemos nosotros. Pero sí podían entender lo que en la gracia de Dios Él les había revelado hasta ese momento. Recordemos que hemos visto cómo la revelación en las Escrituras es progresiva y cómo Dios a través del tiempo va revelando, va dando a entender a los hombres a través de toda la historia de redención el Evangelio, las verdades, los principios básicos del Evangelio, y cómo ellos sí entienden algo, ¿cierto? Sí entienden los principios. Y como hemos leído en la confesión de fe, principios que son suficientes dentro del plan de redención. Entonces nosotros tenemos que decir que es cierto que ellos no entendían el evangelio como nosotros, pero ellos sí podían entender que no eran el pueblo de Dios por su propia justicia. Ellos sí podían entender que no eran el pueblo de Dios porque lo merecían, sino que eran pueblo de Dios por el pacto que Dios en su soberana gracia había hecho con sus padres. Deuteronomio 7:7 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces Israel era consciente de que ellos no estaban allí precisamente por su justicia, sino por la gracia de Dios. Y que todo ese pacto estaba basado en la gracia de Dios. Todo el culto que Dios ordenó en el tabernáculo a los hijos de Israel, que ya vimos, que ya estudiamos, manifestaba que la relación pactual con Dios de Israel estaba basada en la gracia. Pero cuando hablamos de gracia no estamos hablando de la ausencia de justicia, como algunos piensan, ¿cierto? Porque estamos preguntándonos por qué Dios no consumió a Israel si lo merecía. Cuando hablamos de gracia no estamos diciendo la ausencia de justicia, sino
de todo lo contrario. Estamos hablando de la satisfacción de la justicia. Con el culto en el tabernáculo, Dios manifestó esos principios redentivos al pueblo de Israel. Con todo ese culto que ya estudiamos, ellos fueron conscientes de que no podían estar delante de Dios. ¿Recuerdan que lo hemos visto? Ellos veían que por su propia justicia estaban condenados, que merecían la muerte y que era necesario un sustituto, que era necesario un mediador, que era necesario una expiación. Nunca Israel fue acepto por su justicia y nunca fue ese el mensaje. La relación pactual del pueblo siempre estuvo basada en la gracia. Y es por eso, mis hermanos, que el pueblo de Israel no fue consumido. Porque Dios basa su relación pactual con los hijos de Israel en su gracia, en su misericordia. Es el pacto de gracia. Y esta enseñanza nos recuerda la confianza que tenemos como creyentes, que finalmente en el juicio, por la gracia de Dios que tenemos en Cristo, no seremos consumidos como lo merecen nuestros pecados. No tendremos la ira de Dios como lo merecemos por nuestros pecados, sino que por el sacrificio en la cruz de nuestro Redentor Jesucristo se nos dará un lugar en las moradas eternas. Y eso es precioso, mis hermanos. Aquí vemos que Dios finalmente dice que no consumió a su pueblo. Es lo que dice el texto cuando dice que se arrepintió. Él pudo haber actuado en justicia, pero Él tenía un pacto de gracia con su pueblo. Mis hermanos, si nosotros llegáramos al juicio, nosotros los creyentes, llegáramos al juicio y fuésemos examinados por nuestras obras y no hubiese la mediación de Cristo, todos nosotros, por más excelentes que fuéramos en nuestra manera de ser, todos nosotros seríamos condenados. Pero es por la gracia que tenemos en Cristo, porque alguien ya pagó. Ojo, la gracia no es ausencia de justicia, sino es la satisfacción de la justicia. Por la gracia de Dios en Cristo, porque Él pagó en la cruz por nosotros, nosotros tenemos ahora vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ese texto es precioso, nos recuerda que no seremos condenados porque estamos en Cristo, porque hemos creído en Él, porque hemos puesto nuestra fe en el Cordero Redentor. La realidad de los hijos de Israel es la misma nuestra. Nosotros también pecamos y también merecemos la ira de Dios, pero también es por la gracia eterna del pacto de redención, del pacto eterno, por ese pacto que Dios hizo con nuestros antepasados, los patriarcas, por ese pacto que Dios hizo con Abraham de bendecirnos en su simiente, que nosotros tenemos vida eterna. Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz para darnos un lugar en su reino. Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz para darnos un lugar en el reino. La justicia de Dios fue satisfecha y nosotros tenemos salvación eterna. Estos tres puntos que vimos en este diálogo entre Dios y Moisés son importantes porque nos dejan enseñanzas claves respecto al carácter de Dios, a nuestra salvación y a la oración. Primeramente nos habla de lo que merecen nuestros pecados, es decir, la ira de Dios. El hecho de que seamos creyentes no quita la gravedad de nuestros pecados, ni la realidad del juicio que merecen cuando violamos el pacto de Dios, abiertamente con nuestra desobediencia. Nuestros pecados siguen siendo abominables delante de Dios. Lo segundo que podemos decir es que como pecadores redimidos debemos aprender de Moisés, que primeramente fue sincero delante de Dios. Nosotros debemos aprender a ser sinceros, a no tratar de impresionar a Dios. Nuestra oración debe ser sincera, a no tratar de justificar nuestro pecado. Pero también debemos aprender de Moisés que su oración estaba basada en la gracia, como expresa Daniel cuando ora por el pecado de su pueblo también. Él dice: venimos a ti no por causa de nuestras justicias, sino de tu gran misericordia.
Debemos aprender a orar basados en ese pacto de gracia. Y lo tercero, la oración de Moisés procuraba la gloria de Dios. Debemos aprender a orar para la gloria de Dios. Debemos aprender a pedir para la gloria de Dios. Debemos aprender a anhelar, a vivir para la gloria de Dios. Que nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestras peticiones, nuestras oraciones sean para la gloria de Dios. Y lo tercero que nos deja esta enseñanza es la confianza que tenemos como creyentes de que finalmente en el juicio, por la gracia de Dios en Cristo, no seremos consumidos por la ira de Dios, como merecen nuestras obras, sino que por el sacrificio en la cruz de nuestro Redentor Jesucristo, se nos dará un lugar en el reino con nuestro amado Padre Celestial. Y esa es nuestra seguridad, que finalmente el Señor nos dará su reino, no por nosotros, sino por su pacto de gracia, por su obra perfecta. Las preguntas que nos podemos hacer para finalizar esta enseñanza es: ¿somos conscientes de la gravedad de nuestros pecados? ¿Somos conscientes de lo que merecen nuestros pecados? Porque a veces nos parece tan fácil pecar, nos parece tan fácil violar el mandato de Dios con respecto al día del Señor. Nos parece tan fácil mentir. Nos parece tan fácil como si no significara nada. ¿Somos conscientes de la gravedad de nuestro pecado? ¿Somos conscientes de lo que merecen nuestros pecados? ¿De lo que hicieron nuestros pecados? ¿De lo que costaron nuestros pecados? La obra de Cristo en la cruz. ¿Nos estamos engañando a nosotros mismos tratando de justificarnos delante de Dios? ¿O por la fe en Cristo descansamos en su gracia? ¿O por la fe en Cristo comprendemos que somos pecadores, lo reconocemos y descansamos en la obra de Cristo? ¿Hemos puesto nuestra fe en nuestro Salvador? ¿O estamos amando más las tinieblas, como decía el texto que acabamos de leer? Dice, la luz vino al mundo, pero ellos amaron más las tinieblas que la luz. Muchos hoy en día no quieren acercarse a Cristo porque aman más las tinieblas. O muchos van a las iglesias, escuchan la palabra, pero viven como el mundo porque aman más las tinieblas que la luz. Mis hermanos, este diálogo entre Dios y Moisés nos recuerda que nosotros somos creyentes redimidos por la obra de Cristo, que nos espera un lugar en el cielo por la obra de Cristo en la cruz. Yo les invito, mis hermanos, a que terminemos este tiempo orando a Dios, agradeciendo por su misericordia, reconociendo nuestra situación delante de Dios y descansando en la gracia de Dios en Cristo. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos agradecerte hoy, en este día que tú nos has regalado para estudiar tu palabra, por todo lo que tú nos has enseñado, por ese pacto de gracia, Señor, por tu misericordia y tu bondad. Reconocemos que como los hijos de Israel, continuamente hemos violado tu pacto, hemos hecho lo malo delante de ti, y que lo que merecen nuestros pecados es tu ira, lo que merecen nuestros pecados es tu juicio. Lo que merecemos como pueblo por nuestros pecados es lo mismo que pasó con Sodoma y Gomorra, la ira de Dios derramada sobre nosotros. Pero también reconocemos que estamos en un pacto, que tenemos una relación pactual basada en la gracia, que es por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo que no hemos sido consumidos, que es por tus misericordias que no hemos sido consumidos, Señor. Queremos agradecerte por esa obra perfecta de Cristo. Queremos reconocer que somos pecadores y descansar hoy en la perfecta obra de nuestro Redentor, recordando que nuestros pecados fueron pagados por Él en la cruz. Te pedimos que nos perdones hoy y que nos ayudes a vivir en esta tierra para la gloria tuya, que nos ayudes a vivir en esta tierra para tu gloria, Señor, que podamos corresponder, Señor, a esa gracia preciosa que tú has derramado sobre nosotros. Que podamos corresponder a tu misericordia, que en vez de darnos la ira, nos ha dado la gracia. Gracias, Señor, por haber tomado nuestro lugar en la cruz, por habernos dado un lugar en el reino de tu Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.